Gaby, quisiera antes de abrir, a ver si hay alguna pregunta de las personas que nos están acompañando, hacerte una última pregunta. Para alguien que no conozca a Gabriel Ortiz y tiene 5 minutos de su vida para escucharte, ¿qué pieza le recomendarías que oyera para enamorarse de la música genial de Gabriel Ortiz? Y lo mismo sería la pregunta para Samuel Seaman y finalmente también para Marisa, ¿qué 5 minutos de la música que ha grabado en Urtext recomendaría a alguien que nunca la ha oído que la aborde? Y también, Gaby, si tienes tú una pregunta para Samuel o para Marisa. ¿Cómo nos enamoramos de la música de Gabriel Ortiz? Ay, qué difícil. O sea, tengo que decir una obra, es casi imposible. Es imposible. Qué malvado, porque además es como por etapas, ¿no? En una etapa te diría Altar de Muertos, pero ahorita te diría, no, pues Hominum para orquesta. O sea, realmente me pones en un problema bastante complicado, porque creo que he pasado como por diferentes etapas y yo creo que en cada obra descubres distintas cosas que tienen que ver con mi música. O sea, por ejemplo, Patios Serenos, que es una de mis primeras obras para piano, pues es una obra muy etérea y muy atmosférica, que no tiene nada de ritmo, por ejemplo, y que sin embargo tiene como otro mundo, que es una parte también muy cercana a lo que yo hago, ¿no? Y que inmediatamente dirías, pero ¿a poco esto también le pertenece a la música de Gabriel Ortiz, ¿no? Pero por otro lado está el lado de las percusiones, en Concierto Candela, en Concierto Voltaje, bueno, toda la obra que he hecho para percusión, que es mucha, ¿no? En Yanga, en Altar de Neón, siempre uno habla de las últimas obras porque son las que más frescas tienes, ¿no? Entonces también eso a mí me pasa mucho. Yo te diría, bueno, pues lo último que estoy haciendo, porque quizá es lo que tengo más fresco y como que siempre te quedas como enganchado con lo último que estás explorando o con lo último que estás trabajando. También los invito a entrar al catálogo de Urtext. Lo que sí le recomendaría a la gente es que entren con el alma y con los oídos abiertos y con el corazón abierto, ¿no? Y que rompan estas fronteras de las cuales está hablando Marisa, porque no tiene ningún sentido hablar ni de fronteras ni de etnias. O sea, la música tiene calidad y si está dicha con sinceridad, como también lo dijo Samuel, va a comunicar. Si está bien hecha y está dicha con el corazón y ¿no? Y tiene que decir, ahí va a estar el mensaje. O sea, no hay más. O sea, buscar, ¿no? Creo que no tiene mucho sentido. Entonces, entrar de veras con toda esta apertura creo que es mucho más importante y no esperar ninguna expectativa, simplemente llegar, escuchar y listo, ¿no? Es como esta anécdota de Picasso, ¿no? Que estaba con una señora y estaban viendo este cuadro famosísimo de la Damascene de Avignon. Y de pronto esta señora se acerca y le dice a Picasso, maestro Picasso, no entiendo su obra. Y entonces Picasso se voltea y le dice, ¿le gustan los calamares? Y dice, sí, me gustan. ¿Y los entiende? Vamos, ¿no? ¿Usted entiende los calamares? Entonces es un poco así, o sea, hay muchas cosas que no es entender, la música es un lenguaje abstracto y lo primero hay que engancharse, hay que entrar, hay que sentir y después en una segunda audición y con lecturas, entonces claro, te vas adentrando mucho más y vas quizá entendiendo más, pero el primer impacto es el primer impacto y yo creo que ahí es donde hay que llegar, ¿no? Con esta apertura y recibir este primer impacto y después, ¿no? Uno se va adentrando más entonces en el lenguaje del compositor y entonces quieres escuchar más y, ¿no? Yo creo que es así. Sí, lo importante es sentir más que entender y además saber que sentir es entender, que entendemos con el corazón, no nada más con las neuronas. ¿Alguna pregunta, Gaby, para Marisa o para Samuel? Desde ya hay una admiración para ambos, ¿no? Tanto para Samuel como para Marisa, ¿no? Y eso sí, yo siento que Samuel es un compositor sumamente honesto, él mismo lo dice, es él con una gran factura en su trabajo y con una gran entrega, y eso se nota,
Eso se nota de inmediato en su música, ¿no? Y yo creo que eso es una cualidad valiosísima. Así como le encanta dar clases, le encanta escribir música y le encanta ser compositor. Y eso inmediatamente, cuando platicas con él, inmediatamente esto se percibe. Y para mí eso es un gran atributo. Samuel es un creador nato. Y en el caso de Marisa hay mucha admiración, pero también mucho agradecimiento, porque es muy importante para los compositores, y en esto yo estoy seguro que Samuel va a estar de acuerdo conmigo. Nosotros no somos nadie si no tenemos de aliados a los intérpretes. Y esto es fundamental, porque si no, nuestra música no tiene vida. O sea, la tenemos concebida en la cabeza, pero es realmente el intérprete el que le va a dar vida a nuestro trabajo. Y yo sí creo que hay muchas obras maestras que están por escribirse y que creo que es una responsabilidad de todos darles vida a estas obras, que sean escuchadas, y creo que en ese sentido el trabajo de Urtex y el trabajo de Marisa es valiosísimo, porque Marisa no solamente ha hecho encargos y ha impulsado la música contemporánea, sino ha creado un sello discográfico que si borráramos a Urtex de la historia de la música en México, tendríamos un vacío horrible, sería suicida. O sea, no habría grabaciones, no existirían, no habría un acervo sonoro que ahora lo tiene Urtex, y que la verdad es que hay muy pocas instituciones que se han preocupado por crear un acervo sonoro en la historia de la música en México. Y Urtex nos ha salvado de ese descuido, porque la verdad es una irresponsabilidad de nuestras instituciones que no estén así, que de nuestras orquestas, que no estén grabando, que esto no se haga cotidianamente, que no haya una preocupación por crear grabaciones, ¿no? Hay becas, y sí reconozco que hay un apoyo ahí con el FONCA, pero no es suficiente. Y además, bueno, uno hace la grabación, pero después hay que darle la salida a esa grabación. Entonces Marisa ha armado realmente este sello discográfico que ha sido, la verdad, un pulmón de respiración para la música en nuestro país. No quiero ni pensar, si no hubiera Urtex, en dónde estaríamos. O sea, de verdad, ¿dónde estarían estas grabaciones? O sea, ahorita si tú me preguntas, adéntrense a escuchar la música de Gabriela Ortiz, el 90% de mi obra está grabada en Urtex. Entonces, si no estuviera Urtex, pues no sé qué les diría a las gentes. O sea, pues búsquenla en YouTube o sea, no tendría yo ese acervo sonoro y no tendría yo cómo difundir mi obra, ¿no? Entonces, claro que debemos estar agradecidos con el trabajo de Marisa, porque es medular, es importantísimo lo que ha hecho, su contribución es inmesurable. Es un sello discográfico, además, con total apertura estética, que también eso es fundamental, ¿no? O sea, Urtex abarca, por lo menos en música contemporánea, abarca todo lo que se está haciendo, y Marisa, con todo entusiasmo, siempre y cuando haya calidad, ella acoge todo lo que se está haciendo. No hay un criterio de imposición estética, sino que realmente representa esa diversidad de lo que hoy se está viviendo en nuestro país. Bueno, a ver, Samuel, entonces, tú, a alguien que no conozca la música de Samuel Seaman, ¿dónde le sugerirías que empezara la aventura de descubrirla? Bueno, en primer lugar, estoy muy agradecido por todo lo que dijo Gaby, y de acuerdo con todo lo que has dicho. Has tocado muchísimos temas, Benjamín, Marisa, todos han tocado muchos temas. Preguntarle a un compositor cuál obra es la principal que el compositor quiere que escuchen como carta de presentación es como preguntarle a una madre o un padre cuál es su hijo favorito. Mira, de todas maneras, si se trata de escuchar una obra que yo considere representativa, y es muy difícil que yo diga, de todas mis obras es mi obra favorita, porque en cuanto te digo algo, en el momento en que te lo diga voy a pensar, debí de haber dicho otra cosa. Sin embargo, me voy a atrever a decir cuáles obras podrían ser más o menos mi carta de presentación. Una obra que me viene a la mente es un trío para violín, cello y piano que se llama Search, que escribí en 2005. Y esa obra creo que expresa mucho de lo que soy y de lo que trato de decir musicalmente. No sé si sería la obra que inmediatamente capturaría la emoción de una escucha que la escuchara por primera vez, pero si yo tuviera ese tipo de cosas son un poco artificiales. ¿Cuál es la única? Una sola, ¿no? Por ejemplo, y no me quiero desviar demasiado, pero yo muchas veces en mis clases les digo a mis alumnos lo siguiente: si a mí alguien me dijera, te vamos a desterrar para el resto de tu vida a una isla desierta, una isla, y no puedes llevarte
ninguna música salvo un libro de música, es lo único que te puedes llevar. ¿Qué me llevaría yo? Y mi respuesta es el clave bien temperado de Bach. Porque siento que el clave bien temperado de Bach es como un compendio de todo. Ahí está todo, toda la historia de la música, todo lo que puede ser la música está en ese volumen solito. Pero obviamente el momento en que lo digo te das cuenta de lo absurdo que es. Es como que me preguntan ¿quién es el mejor compositor de la historia? Y digo Bach. Pero en cuanto digo Bach inmediatamente me arrepiento, porque también está Beethoven, está Brahms, está Bartók, está Stravinsky, etc. Sí, es muy difícil, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Gaby, muy difícil decir esta es la obra. Depende un poco de las circunstancias del público, etc. Pero si tú me dijeras, escoge una de ellas sería ese trío. Ese trío creo que es una de las obras que más expresan lo que soy. Y después de eso puedo pensar en varias otras. Otro es mi concierto para orquesta que se llama Tres laberintos concertantes, que en el ámbito orquestal creo que es donde plasmé también lo que trato yo de decir. Y de ahí en adelante puedo sacar otras listas. Hay una obra que escribí, que por cierto, que significa mucho para mí, que se llama El canto a la música, porque era para coro infantil o juvenil, orquesta juvenil. Y además esa obra está enfocada precisamente en la idea del significado de la música, que para mí está en el centro de mi vida y creo que es uno de los elementos fundamentales para que la gente se entienda, para que no haya las cosas horrendas que hay. Hablamos continuamente de lo crueles que pueden ser las personas y ahora estamos viendo una época especialmente terrible por la pandemia y no es crueldad de la gente, pero ha sacado a relucir muchos elementos de crueldad, de indiferencia, de cosas terribles de la naturaleza humana. Entonces, una obra que está enfocada en cultivar el amor por la música, el significado de la música entre los jóvenes mexicanos, es una obra que para mí es muy significativa. Es otra obra que me atrevería a proponer que viera. Pero de ahí en adelante, en cuanto estoy pensando en mi catálogo, hay esta otra obra que me acuerdo lo que significó para mí esta otra, y desde luego lo que estoy haciendo ahora, lo que hice el año pasado, lo que hice hace unos meses. Estoy trabajando en una sonata para viola y piano, que nadie conoce, apenas escribo el primer movimiento, que la tengo muy cerca también de mi corazón ahora, porque es de lo que estoy haciendo ahora, la cantata que les dije, y podría seguir, pero bueno, eso más o menos responde a tu pregunta. Sí, hay una pregunta que quizá las dos me puedan abordar o puedan responder. ¿Cómo sienten ustedes, sobre todo ustedes que están más en México que yo? Yo voy a México con alguna frecuencia, pero no vivo realmente allá. ¿Qué tanto sienten ustedes que hay un apetito por la música mexicana contemporánea? ¿Qué tanto están conectados los directores de orquesta y los intérpretes en México? ¿Qué tanto están realmente interesados y ansiosos de presentar obras de compositores mexicanos vivos, especialmente jóvenes? Yo tengo una cierta idea, porque les digo, voy y sé que hay festivales de música mexicana, me invitaron a uno en Monterrey recientemente, por ejemplo, y sé que hay directores que están interesados en promover nuestra música, quiero decir, la de los compositores mexicanos vivos. Pero ¿qué tanto sienten ustedes? Me imagino que no es suficiente, pero ¿cómo la ven en ese sentido? No sé quién quiere abordarlo primero, quizá Gaby. Mira, depende mucho de los directores, obviamente. También depende mucho de las orquestas, porque ese es otro tema, que luego el director quiere hacer una cosa, pero luego la orquesta es muy reticente y entonces no es fácil y luego no quieren ensayar. Yo creo que eso todavía se sigue dando. Ahora, hay espacios muy valiosos. Está el Foro de Música Nueva. Ese es un espacio que afortunadamente todavía subsiste y es un espacio de difusión de música contemporánea, no solo de México, valiosísimo, ¿no? Con sus aciertos o sus desaciertos, pero el espacio existe, ¿no? Ahorita sí se ha afectado todo por la pandemia, evidentemente, pero bueno, el espacio existe y ese es un espacio ganado, ya es un espacio institucional que ahí está, ¿no? En un momento dado un consejo, la Filarmónica de la Ciudad de México, pero finalmente pues ha sido más bien la responsabilidad de los directores, casi que son los que hacen, digamos, la programación. Yo creo que sí hay una avidez, obviamente, por
por tocar música mexicana. Afortunadamente tenemos muchos grupos independientes que están sufriendo mucho, pero que todavía existen y que son muy importantes para la historia de la música en nuestro país. O sea, estoy hablando del trabajo que ha hecho el Cuarteto Latinoamericano, Onyx, Tambuco, el Duplum Dúo, o sea, todas estas formaciones, que si el Cuarteto de Percusión de Zafa, que son nuevos ensambles, estos grupos pues realmente han aportado muchísimo y han tratado de comisionar y de difundir la música de compositores vivos lo más que han podido hacer, ¿no? Y creo que tienen ahí pues un reconocimiento. No es fácil, pero ahí están estos grupos y pues todavía subsisten y creo que tienen una labor ahí que ¿no? Muy, muy importante. Y todos estos grupos pues han entendido que es muy importante la difusión empezando por los compositores vivos de nuestro país, ¿no? Y que si ellos quieren tener un lugar y una aportación inteligente, pues yo creo que es mucho más importante para estos grupos tocar y estrenar una obra de un compositor en México o un compositor en Latinoamérica que ir a Europa y tratar de hacer el trabajo de un trío que está en Europa y que va a tocar mucho mejor Beethoven. Como Marisa ha creado un repertorio de comisiones para ella, ¿no? Y no estar compitiendo con otros flautistas, con Pajut, que ya toca, qué sé yo, un repertorio determinado que se ha grabado N mil veces, ¿no? Creo que esto es importante. Y otra cosa que también quisiera yo decir, que hablábamos mucho de que, no sé, de esto, de encasillar la música de Latinoamérica y que todos lo hemos vivido y que nos ponen ahí. Mucho de esto, el origen de esto, Samuel, es que hay una profunda ignorancia sobre Latinoamérica. Y esto es lo que hay que combatir. Y esto sí lo creo. O sea, en Europa se conoce muy poco la obra de Revuelta. Estoy hablando ya de los compositores establecidos y clásicos, de Chávez, de Villalobos, ¿no? Son como si fueran compositores de segunda clase, de segunda división, ¿no? Y esto yo lo he visto así. Yo digo, el otro día platicaba con una directora brasileña que me decía que Messiaen había escrito, cuando escribió la Sinfonía Turangalila, él había hecho, gracias a haber escuchado la música de Villalobos, que Villalobos había tenido una gran influencia para él, para poder escribir Turangalila. Y los franceses no lo podían como dimensionar, ¿no? ¿Pero cómo? ¿No? O sea, ¿no? O sea, porque hay un profundo desconocimiento de la música latinoamericana, ¿no? Y eso es lo que sí tenemos que combatir. Y por último, poner un punto en la llaga que es horrible, que es esto de la cuota de género o la cuota por ser latinoamericano. Y me refiero a lo siguiente: es tan horrible que a mí me digan, te voy a tocar porque simplemente eres mexicano y quiero verme politically correct, ¿no? Entonces, pues, como te dije, ay, pues necesito una obra mexicana y entonces pues, que suene mexicana y entonces, bueno, pues este compositor es mexicano, ¿no? O te voy a programar porque eres mujer y entonces te voy a poner en esta programación. Esto me parece terrible, como igual me parece terrible discriminar como Marisa y decir, ¿sabes qué? Este repertorio no pertenece a Europa, ve tú con la gente de tu mundo, ¿no? Sí, la gente de ese lado del continente, eso también me parece terrible, que me excluyan por el hecho de ser mujer o ser latinoamericana, es terrible, como igual de terrible es que me programen nada más por el hecho de ser mujer. Ahí estás hablando de un profundo desconocimiento de la calidad artística de la obra. O sea, si yo voy a programar a Samuel, es por su calidad artística y por su calidad musical y por su gran factura, primero que nada, ¿no? Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Y si no, es que yo sí siento que la gente no conoce lo suficiente nuestra obra, no conoce lo suficiente sobre compositores ya están hiper recontra establecidos como Chávez o Revueltas o Ginastera, ¿no? Entonces, con lo que hay que luchar es contra eso, ¿no? Es decir, si el libro de Paul Griffiths, The Music Since 1945, se reduce en Latinoamérica conga, ahí te das cuenta de que hay una profunda ignorancia. Claro. De acuerdo. Una última reflexión, Marisa. Sobre todo, estamos hablando ahora en tiempos del COVID, de que muchas cosas van a cambiar, pero vemos que muchas cosas no cambian. Hay una gran
el abismo entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Y lo mismo podemos decir en las empresas de cine, de música, se están agrupando y están creciendo, mientras que las independientes parece que están en territorios de incertidumbre. Y si nos preocupamos por la ecología, por el uso de todo tipo de energía verde y sostenibilidad para el planeta, también habría que pensar en la sostenibilidad de la música y la cultura del planeta, que requiere esa diversidad, ese abonar todo el mosaico que es México, que es Latinoamérica, que es el mundo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, precisamente haciendo eco a lo que dijo Gaby, nosotros en el sello no ponemos ninguna restricción de tipo estético. Entonces, le estamos dando cabida a todos los que hacen música de calidad, que estén dentro de los géneros que manejamos, porque tampoco podemos abarcar todos los géneros, no tendría ningún sentido, porque se diluiría nuestro esfuerzo, que es grandísimo, pero finalmente somos una disquera pequeña. Creo que la situación que estamos viviendo las disqueras independientes y los productores, no solamente las disqueras pequeñas, sino todos los productores, todos los que han invertido su tiempo, su trabajo y su dinero para hacer una producción, estamos sufriendo terriblemente con el problema de la monetización de nuestro trabajo. La cuestión de las plataformas de streaming ha hecho que todo sea accesible para todo el mundo, pero los que producimos eso estamos recibiendo una compensación absolutamente ridícula. No quiero politizar este asunto, no quiero meterme en Honduras, porque creo que esto valdría la pena discutirlo en otra tertulia en donde se hable específicamente del negocio de la industria de la música, pero sí tenemos que encontrar una solución para que vuelva a ser viable para los artistas, para los músicos, el poder generar ingresos de sus grabaciones. Porque, ¿qué haces si no tienes ingresos de tus grabaciones cuando está imposible tocar? ¿Qué es lo que ha pasado ahora durante la pandemia? ¿A cuántos músicos, y Gaby, tú participaste, tú y yo organizamos junto con Benjamín y junto con Alejandro el asunto de esta campaña de procuración de fondos para los colegas, y vimos así de primera mano la cantidad de gente que necesitaba con urgencia una ayuda que fue pequeñísima y sin embargo les dio un respiro, porque en estos tiempos nadie puede pensar que puede generar lo suficiente con sus grabaciones aún teniendo un montón de grabaciones, porque, bueno, es toda una cuestión que históricamente hay que explicar a raíz de que se generó la creación de la primera grabación en CD y que se hizo demasiado rápido. La tecnología del CD salió en ese momento sin tener la certeza de que no iba a poder ser pirateada, porque Von Karajan quería grabar de nuevo las 9 sinfonías de Beethoven y estaba ya muy enfermo. Entonces, eso provocó que no hubiera la seguridad necesaria en ese soporte físico y se generó la piratería. Y como ya estábamos en la época digital, bueno, eso dio pie a todo lo que siguió con Napster, con el intercambio gratuito de archivos, en fin, y eso es lo que nos trajo hasta acá. Pero eso se generó ahí, en una decisión equivocada por la razón equivocada. Entonces, yo creo que estamos viviendo en un momento en el que la música es súper necesaria, está súper disponible para todo el mundo, hay una gran apertura. Creo que en México hay mucho interés por la música nueva, sobre todo entre los jóvenes. Creo que no se programa suficiente con las orquestas, eso nos queda clarísimo a todos. Pero sobre todo,
creo que tenemos que generar para los músicos una plataforma en la que existan las herramientas y la compensación que hagan de este oficio, de esta disciplina, de esta profesión de la música, algo que te permita vivir bien. Pues se nos ha venido el tiempo encima y podríamos, desde luego, agendar otras tertulias, pero antes de cerrar quisiera ver si de nuestros participantes hay varias preguntas. No creo que nos dé tiempo de contestar todas, pero les voy a pedir que las hagan. Benjamín, ¿puedo robar dos minutos? Claro. Hay una cosa de las preguntas. Yo no he tenido oportunidad de decir que yo tengo también una profunda admiración por el trabajo de Gaby. Me encanta tu música, me encantan tus obras, me encanta lo que decías antes, la honestidad absoluta, el dominio técnico y la emoción, la pura emoción y la brillantez de tu técnica. Me parece que eres una de las mejores representantes de la música de México en el mundo entero, y el éxito que has tenido es más que merecido y va a seguir creciendo y floreciendo. Y te lo quiero decir en este momento. Realmente estoy muy, muy conmovido y muy contento con lo que estás haciendo. Mi admiración por Marisa, que ya se desconectó, no tiene límites tampoco, y ya sé que no hay mucho tiempo, pero Marisa ya lo sabe porque hemos sido amigos de toda la vida. Y su labor es tal como la describió Gaby, pero en fin, sé que hay poco tiempo y solo quería dejar constancia bien clara de esto. Me encanta tu trabajo, Gaby. Ay, gracias, Samuel. Muchas gracias. Igual, no, la admiración es mutua totalmente. Muy bien, pues les pido a Larry, a Rodolfo y a Jorge si nos hacen sus preguntas, abran sus micrófonos y van a elegir Samuel y Gabriela la que quieran y puedan contestar en los minutos que nos quedan. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Yo tengo una pregunta muy concreta a la maestra Gabriela. En los tiempos actuales, ¿en qué etapa clasificaríamos la música? Es decir, estamos en un posmodernismo. ¿Qué etapa históricamente, cómo se va a decir en el futuro, cómo se va a clasificar la música que están haciendo ahorita? Mira, después del posmodernismo, o sea, el posmodernismo es un término que, pues desde Lyotard, ¿no? Que empieza en los 80s, sobre todo en el arte contemporáneo y en la arquitectura, y después pues también se adopta la música. Y pues mira, yo no he escuchado de un término que ahorita defina exactamente ahorita qué es lo que está pasando. Lo que sí te puedo decir es que lo que sucede hoy en día es una gran diversidad es un eclecticismo apabullante, ¿no? En donde la tecnología también tiene un rol muy importante, y esto lo que ha hecho también, este rol que tiene la tecnología, es que no solamente hay un gran eclecticismo, sino hay nuevas formas de expresión musical. Es decir, está todo lo que es el arte sonoro, por ejemplo, que es algo completamente nuevo, de lo cual yo no soy una experta para hablar, pero que hay que evaluar el arte sonoro no solamente como música, sino como una expresión mucho más interdisciplinaria, ¿no? En donde abarca, bueno, la parte de las artes visuales, ¿no? O del performance, pero también con la música, y que estas tres cosas juntas conforman una nueva forma de expresión, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver mucho con la tecnología. Entonces, yo creo que en este momento lo que hay es una cantidad de redes, de interconexiones que tienen que ver mucho con la absurda información que nos llega, esta cantidad de información que no hay cómo digerir eso. Estamos navegando en un mar ¿no? lleno de información. Y bueno, y esto se está reflejando en el quehacer artístico de muchas maneras. Rodolfo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Yo quisiera saber, desde su perspectiva, ¿qué recomendarían a los jóvenes mexicanos que aspiran con convertirse en compositores? Cuando un joven mexicano decide ser compositor, mi primer consejo es que lo haga, definitivamente que lo haga.
Es una profesión difícil porque se está remando un poco contracorriente. Aún el público amante de la música, su preferencia inicial no es escuchar la música que va a escribir un compositor joven, sino que, como ya hemos dicho durante toda esta plática, el público en general amante de la música está acostumbrado a oír lo que ya conocen, los grandes maestros del repertorio, etc. Sin embargo, si alguien, un joven decide, o una joven decide ser compositor, lo más probable es que quiere decir que tiene una vocación, y yo diría que lo haga, definitivamente, porque es una de las profesiones que te dan más satisfacción interna. Y siempre cuento una anécdota, la anécdota de uno de mis profesores de composición en la escuela Juilliard, el compositor americano David Diamond. Siempre les preguntaba a sus alumnos: ¿y tú por qué quieres ser compositor? Me lo preguntó a mí, se los preguntaba a todos sus alumnos cuando llegaban con él. ¿Qué te hizo decidir eso? Y él aceptaba una sola respuesta como legítima. La respuesta legítima era la siguiente: yo quiero ser compositor porque no podría hacer ninguna otra cosa, porque tengo es una vocación absoluta que tengo, es lo que quiero hacer, es lo que más quiero hacer en el mundo, es lo que más me satisface, lo que más aspiro, lo que más me gusta, lo que más me conmueve. Si no tienes eso, mejoras otra cosa. Prácticamente eso decía él, y yo lo repito, es un eco que yo hago. Hay que tener una vocación, una entrega, un deseo ferviente, inaplazable, impostergable de ser compositor para ser compositor. Y si toma un muchacho o una muchacha mexicanos la idea de ser compositores, de alguna manera van a salir adelante y lo van a lograr. Ya sea, como hemos dicho aquí, combinándolo con ser profesor, con dar clases, con tener algún nombramiento académico, con alguna otra cosa, porque reconozco que ganarse la vida exclusivamente de escribir música nueva es muy difícil, pero no es imposible. Y yo lo enfrenté yo mismo. A mí la gente me decía: bueno, y si eres compositor, ¿cómo demonios vas a vivir? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo vas a sobrevivir? Bueno, tengo 64 años de edad y estoy vivo y coleando, como dicen. De alguna manera lo hice, lo sobreviví, y no soy el único. Entonces, si hay por ahí muchachos o muchachas jóvenes viéndonos que quieren ser compositores, adelante, háganlo definitivamente, expresen lo que tienen que expresar y la vida se va a ir resolviendo. Pero si tienen ese afán y ese deseo, lamentarían mucho no hacerlo, porque hay pocas cosas en el mundo más que les pueden dar más satisfacción que comunicar lo que quieren comunicar a través de su propia música. Ese es mi consejo. Gracias, Samuel. Larry, ¿tienes una pregunta? Sí, es muy breve. Bueno, yo no tengo formación musical, pero me llama mucho la atención conocer cómo es el proceso creativo de un músico. Es decir, ustedes un día dicen: bueno, a ver, quiero escribir algo sobre X tema, y llegan a su casa y se sientan y empiezan a escribir, o tienen un suceso triste, feliz, no sé, con mucha emoción en sus vidas, y llegan a su casa a escribir, o dedican 3 horas diarias a escribir algo. ¿Cómo funciona este proceso? ¿Se van a un lugar en especial a hacerlo, a un parque, o si o alguien les encarga escribir algo sobre cierto tema y ustedes deciden empaparse sobre ese tema o con otros medios y deciden escribir? ¿Cómo funciona el proceso creativo de un músico ya con la experiencia que ustedes tienen? Muchas gracias. Gaby, si quieres hablarnos de esto. Mira, depende mucho de cada creador. A veces uno no tienes un encargo y a veces incluso tienes ya un tema determinado para trabajar en un encargo. Yo lo que me sucede mucho es que pienso mucho en la obra. Antes de empezar a sentarme al piano y empezar ya a hacer bocetos, reflexiono mucho antes de ese proceso, ¿no? Y me pasa mucho que esto puede suceder en la noche, ¿no? En la mañana, cuando me despierto, ¿no? Si el tema me tiene muy obsesionada, pues en todo el día encuentro cachos en donde estoy pensando qué es lo que quiero hacer, cuando hago ejercicio, ¿no? Es un momento en el que pienso mucho en los proyectos, cuando salgo a caminar, o sea, ¿no? Pienso y reflexiono mucho. Y una vez que ya tengo una idea, entonces sí llego y me siento al piano y empiezo a desarrollar bocetos, ¿no? Eso es algo que a mí me ha funcionado mucho, reflexionar mucho antes de sentarme al piano, ¿no?
Ahora, también pasa muchas veces, yo soy pianista, entonces yo toco el piano y muchas veces de una manera muy física, estar tocando el piano y estar improvisando, encuentro un material que después puedo desarrollar y que de repente instantáneamente ahí, por arte de magia, ¿no? Que eso es lo que es maravilloso cuando hacemos arte y no hacemos ciencia, ¿no? Aquí creo que una de las grandes diferencias es que de pronto interviene esta magia y esta intuición que es muy difícil explicarla de una manera racional y de repente se te ocurren las cosas. Y después, eso sí, lo que sí hay que desarrollar son los recursos, es decir, la técnica. Porque una vez que tienes esto, pues hay que desarrollarlo, darle una forma y darle una salida, ¿no? Y ahí es donde los recursos sí te ayudan muchísimo. Las herramientas para poder decir esto que tienes en la cabeza, pero que hay que expresarlo en el papel, ¿no? Y que ese trayecto es el que hay que depurar todos los días. Gracias, Gaby. Samuel, ¿tú quisieras responder también sobre tu proceso creativo? Sí, muy brevemente, Larry. Mira, muy parecido a todo lo que decía Gaby, yo también me pongo a pensar primero en la obra, porque cada obra es especial. Muchas obras son por encargo, la mayoría, en mi caso, afortunadamente han sido por encargo, entonces hay un cierto contexto. Te piden una obra para celebrar el aniversario de la fundación de una orquesta. Entonces, la obra que vas a producir tiene que tener un cierto carácter que es el apropiado para la ocasión. Entonces, mi respuesta breve a lo que tú dijiste es, diste tú como 6 ejemplos de posibilidades. La respuesta es todos ellos o cualquiera de ellos, en mayor o menor grado. A veces te inspiras por algo que te ocurrió, a veces te inspiras por lo que te están pidiendo, a veces te inspiras por la pura disciplina de que dices, quiero escribir todos los días, tengo estas 2 horas, me voy a poner a escribir. Depende exactamente, como decía Gaby, de las circunstancias. Pero la manera como yo funciono, a mí me funciona mucho el piano. Yo soy una persona que improviso mucho al piano y me valgo mucho del piano para componer. Entonces, primero desarrollo la idea de cómo va a ser la obra. Es una obra larga, es una obra corta, es una obra sombría, es una obra deprimente, es una obra alegre. Puede cambiar, ¿no? Pero, ¿qué tipo de obra va a ser? Y poco a poco se va concretizando. Y para saber específicamente qué poner en el papel, me voy al piano y empiezo a pensar, bueno, ¿cómo va a empezar? Me imagino el momento del estreno, el momento en que se va a tocar. ¿Qué es lo primero que vas a oír? Y voy al piano y toco algo. Y me gusta o no me gusta, y ya empiezo a experimentar, empiezo a improvisar, y a medida que lo voy haciendo, voy tomando notas. Luego, a veces no pasa nada, no sucede nada, me aparto del piano, me voy a dar una vuelta, me regreso, lo intento de nuevo. Y a veces hay chispas, a veces sucede algo en el momento menos pensado. Y podría seguir hablando de eso horas y horas y horas, pero me voy a controlar y no lo voy a hacer. Espero que con esto te des una idea de más o menos cómo sucede. Muy bien, pues no me queda sino darles las gracias y pedirles, como hacemos para concluir las tertulias, que hagan un brindis sobre algo positivo que tanto necesitamos en estos tiempos. Gaby, por favor, haz un brindis por lo que desees que nos traiga el año próximo y una época de seguramente mucha música y prosperidad y salud. Pues nada, pues yo nada más quisiera hacer un brindis en donde podamos reflexionar sobre todo lo que nos ha traído la pandemia, que ha sido sin duda muy duro, pero también yo creo que todos hemos aprendido, o yo esperaría que la humanidad haya aprendido, ¿no? Y que una de las lecciones para mí más poderosas es que sí tenemos que salir juntos, ¿no? Tenemos que enfrentar muchas de estas cosas juntos, no con muros ni fronteras, y esto me refiero, es una metáfora que se puede aplicar en el arte, se puede aplicar en la equidad de género, en lo racial, en cosas, ¿no? Para mí es muy importante que si no cooperamos esta vez juntos como seres humanos, no vamos a salir de esto, ¿no? La Tierra nos está queriendo decir algo, ¿no? El lenguaje de la Tierra es muy fuerte y yo creo que esto hay que escuchar. Entonces yo hago un brindis porque, por favor, espero que reflexionemos como seres humanos y que escuchemos lo que esto nos ha querido decir. Muy bien. Salud, en el espíritu de Schiller, totalmente. Sí. Ahora, Samuel, ¿quieres hacer, por favor, un brindis para concluir?
Yo brindo porque se termine la pandemia completamente. Brindo para que pueda regresar la música en vivo, que pueda haber presentaciones en los escenarios con un público. No solamente la música, la danza, las reunificaciones de la gente físicamente. Y el mundo no va a ser el mismo que era antes, eso lo entendemos todos. Ha habido algunas pequeñas cosas positivas en la pandemia, por ejemplo, una tertulia como esta quizá no se nos hubiera ni siquiera ocurrido antes, porque estamos todos en lugares diferentes y igual nos podemos reunir. Entonces, espero que esos pequeños elementos positivos sobrevivan, pero tengo una sed tremenda para ver la música otra vez que regrese a los escenarios, que las orquestas toquen, que haya óperas, que haya presentaciones y brindo por eso, que haya salud, que haya unidad, como decía Gaby, que estoy totalmente de acuerdo, trabajar juntos, derribar muros, tratar de combatir a la crueldad y la música y el arte es algo que necesitamos desesperadamente y de veras que brindo para que regrese lo antes posible. Salud, muy bien dicho. Y Absolutamente. pues yo brindo por Samuel, por Marisa, por todos los músicos, intérpretes que enriquecen nuestras vidas cada día y que una vida sin música sería totalmente incomprensible. Así es que saldremos juntos y también gracias a la música, porque no es solamente la salud física, sino la salud mental, ese espacio de emoción, de paz, de estar cerca de lo que es más esencial a nuestra humanidad, y eso solamente lo encontramos en la música que ustedes nos regalan con su talento y su creatividad. Saludos a ustedes. Salud. Saludos. No tengo yo. Salud. Buenísimo. Y muchas gracias por la invitación y gracias por la tertulia, ha sido un placer.